El Evangelio es según San Mateo. En aquel tiempo propuso Jesús a las muchedumbres esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es entre todas las semillas la más pequeña, pero cuando crece es mayor que todas las legumbres y se hace árbol de forma tal que las aves del cielo van a anidar a sus ramas. Y les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que toma una mujer y la mezcla con 3 celemines de harina, hasta que la masa queda toda fermentada. Todo esto dijo Jesús a las muchedumbres en parábolas, sin las cuales no les predicaba, para que se cumpliese lo que había dicho el profeta. Abriré mi boca para hablar de parábolas y manifestaré las cosas ocultas desde la creación del mundo. Pueden sentarse. La epístola tomada la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, sin cesar damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo continuamente memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos delante de Dios nuestro Padre de las obras de vuestra fe, de los trabajos de vuestra caridad y de la firmeza de nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo, sabedores de vuestra elección, hermanos amados de Dios, porque no se os anunció a vosotros nuestro Evangelio solamente con palabras, sino también con milagros y dones del Espíritu Santo, y con eficaz persuasión. Bien sabéis cómo procedimos con vosotros por amor vuestro. Vosotros os habéis hecho imitadores nuestros y de nuestro Señor Jesucristo, recibiendo su palabra con gozo y del Espíritu Santo, aún en medio de grandes tribulaciones, hasta llegar a ser ejemplo para todos los fieles de Macedonia y Acaya. Y así de vosotros no solo se ha propagado la palabra del Señor por Macedonia y Acaya, sino que por todas las partes ha difundido vuestra fe en Dios, de suerte que no tenemos necesidad de decir nada de esto, porque ellos mismos cuentan el éxito que tuvo nuestra entrada entre vosotros y cómo os convertisteis de la idolatría a Dios para servir a Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos, el cual nos libró de la ira venidera. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta misa es la última misa que se celebra después de la Epifanía. Les recuerdo, les explico si no les explicaron todavía, dentro del ciclo litúrgico, todos los domingos que están pensados para el año tienen que ser celebrados. Pero como la Pascua es una fiesta movible y Epifanía no, Epifanía siempre es el 6 de enero, puede haber una alteración en la cantidad de domingos después de Epifanía. Entonces la cantidad de domingos que falten para terminar el ciclo litúrgico allá en el tiempo después de la Epifanía se pone entre el penúltimo domingo después de Pentecostés y el último domingo después de Pentecostés. Este año tuvimos 3 domingos después de la Epifanía, el cuarto, el quinto y hoy el sexto. Ya la semana que viene tenemos el último domingo después de Pentecostés. Si se dieron cuenta, las 3 misas de los últimos domingos siempre comienzan con el mismo introito, ¿cierto? Que Dios tiene pensamientos de paz y no de castigo y no de guerra. Ego cogito cogitationes pacis. Mis pensamientos son pensamientos pacíficos, que nos recuerda, juntamente con los evangelios, cómo Dios absolutamente siempre o hace el bien o permite cosas adversas para sacar de allí mayores bienes. En el Evangelio y la epístola de hoy quedan claros que la Iglesia quiere que nosotros contemplemos en el domingo sexto después de Epifanía el crecimiento milagroso de la Iglesia.
el crecimiento milagroso del Evangelio. Aún en medio de tribulaciones, porque ego cogito cogitationes pacis. Mis pensamientos son pensamientos pacíficos. Fíjense, el crecimiento de la iglesia jamás fue por causa de la espada. Muchas veces fue vencida por la espada. Muchas veces fue ayudada por la espada, pero nunca fue causa del crecimiento. Porque, como es nuestro Señor Jesucristo, el príncipe de la paz, la iglesia es la princesa de la paz. Y lo que hace la iglesia crecer es precisamente lo que vamos a comentar en el sermón del día de hoy. Fíjense cómo nosotros debemos contemplar, por ejemplo, los santos evangelios como un verdadero milagro. Fíjense lo que acabamos de leer. Una semilla que crece y la levadura que se pone en la masa. Piensen una cosa más sencilla. Una mujer que barre el piso para encontrar moneditas. Y esas eran las parábolas de nuestro Señor, de hace casi 2000 años, que se vienen llenando bibliotecas para hablar de eso. Que hombres dedican toda su vida para meditar y predicar esas cosas. Y personas entregan su vida para defender ese evangelio. Los milagros que dice San Pablo en la epístola de hoy, que acompañaron al crecimiento de la iglesia, no son solamente los milagros de orden físico, que una persona flote, por ejemplo, brille en el oscuro. Existen milagros que se llaman milagros de orden moral. Y el hecho de que el evangelio sea creído por tanto tiempo, siendo tan sencillo y siendo tan perseguido durante toda su historia, es un milagro de orden moral. El crecimiento de la iglesia en los primeros 3 siglos de su existencia es un milagro patente. Recuerden, ser cristiano en los primeros 3 siglos de la historia de la iglesia era un crimen en Roma. Y San Pedro tuvo la inspiración de poner la cátedra suprema de la iglesia, ¿a dónde? En Roma. Todas cosas que Dios va mostrando de que la suficiencia nos viene de Dios. Entonces, la sede de ese crimen puesta en Roma. Y las persecuciones más crueles. Fíjense, en los primeros 300 años de la iglesia se cuentan más de 10 millones de mártires. 10 millones de mártires. Padre, ¿de dónde saca esos números? Eso está todo redactado porque recuerden que por más pagana que fuera Roma, su organización era excepcional. Tanto es que incluso hoy la gente que estudia derecho, estudia leyes, tienen un curso de derecho romano. Siempre que una persona era ajusticiada en el Imperio Romano, tendría que quedar constado en acta el porqué de la pena capital. Cualquier persona que pagando los impuestos pidiera una copia de esa acta, podría llevarse consigo el documento de por qué tal persona estaba siendo muerta, ajusticiada. Entonces, ¿qué hacían los cristianos? Cada vez que un cristiano era condenado a muerte, iban a los escribanos, pagaban los impuestos y se llevaban el acta. De ahí viene el acta de los mártires. Eran documentos oficiales de aquellos que los asesinaban. Y eso, todo ese dato, más de 10 millones de mártires. Y cuando en el año 313 Constantino concede la paz romana, no había sido constituida la religión de Cristo como la religión del imperio todavía, pero cuando el emperador Constantino concede la paz romana y los fieles aparecen, porque ya no es un crimen ser cristiano, Roma se da cuenta que está, entre comillas, plagada de cristianos. ¿Y eso no es un milagro de orden moral? Por supuesto que sí. Hubo un padre de la iglesia que decía, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Y por todo el recorrido de la historia de la iglesia, por ejemplo, después de esa paz romana, como la liturgia creció más, las ciencias, las universidades aumentaron porque los cristianos tenían más paz,
En lugar de haber persecución por la espada, había persecución por la pluma. Comenzaron las grandes herejías. Ya había habido grandes herejías, pero grandes herejías más difundidas por todo el mundo. Y ahí estaba la obra de la iglesia para mantener la fe. Para mantener la fe. La herejía de los arrianos fue una cosa terrorífica. Tomó gran parte de la iglesia. Pero ¿a dónde están los arrianos ahora? Ya no existen. Y eso es un milagro de orden moral. Y nuestro Señor compara eso con el grano de mostaza, que es un chiquitito, una semilla chiquitita, que crece y se transforma en un gran árbol. El Evangelio, la predicación de nuestro Señor. ¿Cuántos años? 30 años de predicación. No, 3 días, 3 años. Y una predicación sencillísima, que cualquier persona podría entenderlo. No las grandes elucubraciones y cosas difíciles de los filósofos de la antigüedad. No. Nuestro Señor hablaba de forma tal que un gran filósofo de Roma o una dueña de casa podía entenderlo. Y esa es la sencillez representada en la pequeñez de la semilla. Pero esa sencillez tiene un secreto. Y ahí nuestro Señor pasa a la otra parábola, que es de las 3 medidas de harina, que tiene adentro, escondida, una medida de levadura. San Jerónimo, en el comentario sobre el Evangelio, dice que esa palabra escondida no está puesta por casualidad. Nuestro Señor, recuerde, es la sabiduría misma encarnada. Él no ponía palabras así porque encajaba bien. El hecho de que nuestro Señor diga que la levadura estaba escondida en la masa, tiene, por supuesto, que tiene un significado muy grande. Si no fuera por la cobardía de Pilato, nosotros sabríamos bien, con una definición de nuestro Señor, lo que es ese secreto. Cuando nuestro Señor ya estaba condenado prácticamente a muerte y delante de Pilato, nuestro Señor da su palabra, su veredicto final. Yo vengo a dar testimonio de la verdad. Y Pilato le pregunta, ¿quis est veritas? ¿Qué es la verdad? Pero no se anima a escuchar la respuesta, se va antes. Lo que perdimos por esa cobardía. Porque una definición de la misma sabiduría eterna de lo que es la verdad. Él mismo ya había dicho que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, esa levadura escondida es la verdad. Es la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no fuera por la verdad, que ahí podemos contemplar como verdadero la verdad, la vida, la gracia, todo lo que nos eleva al orden sobrenatural. Todo eso es el secreto para que haya ocurrido tantos milagros de orden moral en la historia de la iglesia. Hoy mismo, fíjense, toda la persecución que se ha llevado a cabo hasta el día de hoy, hasta el noviembre de 2024, cómo los enemigos de la iglesia trataron de destruir la idea de religión católica. Ya no la iglesia, porque por toda la historia los enemigos de la iglesia quisieron destruirla, que desapareciera. Ahora no, quieren destruir el nombre católico. Y esa infiltración de los modernistas, que viene de hace mucho tiempo ya, llega a su colmo en el falso Concilio Vaticano II, y todo el mundo se despierta acatólico. Muchas veces uno va a hablar con gente ya de 60 años y va a hablar de misa nueva, y uno cuenta con las desventajas de ser joven, y dice, pero misa nueva, yo tengo 60 años y la misa es así desde que yo soy chica. Entonces, Dios permite esa operación del error. ¿Para qué? Para saber quién tiene amor a la verdad. Palabra de San Pablo. Dios permite la operación del error para probar quién tiene amor a la verdad. Entonces, ¿y cómo nosotros probamos que tenemos amor a la verdad? Rechazando, por supuesto, todo lo que no es verdad. Tanto en cuestiones de fe, como cuestiones de costumbre, como cuestiones de moral. Porque a nuestro Señor Jesucristo se le ha de seguir 7 días a la semana,
todos los días del mes, los 365 días del año, sin fallar, porque la fidelidad, recuerden siempre un detalle, la fidelidad no es algo cuantitativo, sino cualitativo, porque si un buen marido se propusiera ser fiel a su casamiento 363 días del año, pero se tomara 2 de franco, no está siendo fiel. Ah, no, pero la gran mayoría no es cualitativo, es cuantitativo. Y nosotros debemos seguir a nuestro Señor Jesucristo en todo, porque Él es el camino, Él es la verdad, que lleva a Él mismo, que es la vida. Entonces, pidamos a nuestro Señor Jesucristo que en esa nueva conclusión de año litúrgico, ya estamos a 2 pasos de terminar el año litúrgico, ese amor de la verdad, que fue el secreto que mantuvo la fe católica, el secreto que mantuvo la creencia en los santos evangelios, y es el secreto que va a mantener la fe en cada uno de nosotros. El amor de la verdad es el secreto que va a mantener la fe en nosotros para conseguir lo que dice San Pablo en el final de la epístola de hoy: librarnos de la ira venidera, que nosotros estemos a la parte derecha de nuestro Señor, que va a escuchar: venid, venid, benditos de mi Padre, y no en la parte izquierda, que es: apartados de mí, malditos, al fuego del infierno. Porque no hay medio ahí. O se tiene el gozo eterno, la bienaventuranza eterna, o el castigo eterno. No hay medio término. Aprovechemos ahora que estamos en el tiempo de la misericordia, el tiempo de la remisión, porque después de la muerte viene el tiempo de la justicia, y ya ahí ya no hay manera de volver atrás. Yo siempre digo que Dios es muy malo en matemáticas mientras nosotros estamos vivos, porque cuando nosotros cometemos un error, pecamos, y nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios, además de pagar por nuestros pecados, adquirimos mayor mérito. Yo le debo 100, le devuelvo 80, y él considera como si yo le hubiera devuelto 150. Dios es muy malo para la matemática mientras estamos vivos. ¿Por qué? Porque es benigno. Castiga menos de lo que te debería castigar, y da mayor premio de lo que mereceríamos. Pero cuando nosotros muramos, ya después de la muerte, ya hay estricta justicia. El que debe 100 va a pagar 100, el que debe 1000 va a pagar 1000. Y ojalá que pueda pagar los 1000 y entrar en la gloria, porque si no va a tener que pagar por sus despilfarros de gracia durante toda la eternidad del infierno, y ahí sí que ya no hay ningún tipo de esperanza. Entonces, que es una de las cosas que dice San Pablo de Dios, y mantener la esperanza. Entonces pidamos a la Santísima Virgen María que cada vez más ponga una semilla que crece, que crezca el amor a la verdad en nuestros corazones, para llegar al último día de nuestras vidas y morir en la amistad con nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima. Padre.